Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión, a este webinar de introducción a InvestGlass, que lo hemos titulado Claves para una banca digital de éxito. Vamos a ver en qué consiste y vamos a intentar guiaros sobre las buenas prácticas que creemos son necesarias para poder poner en marcha un portal digital que permita el acceso de vuestros clientes y vuestro propio día a día de trabajo de una forma más eficiente y más acorde con las necesidades que sobre todo en estos días estamos viendo que tienen nuestros clientes, que es la de poder interactuar con nosotros aunque no estemos en la oficina. Sin más, rápidamente una nota legal. Ni la persona que te habla, que soy yo, ni Mesglass actuamos en calidad de consejeros y la presentación de hoy tampoco constituye una recomendación legal o financiera. Te recomendamos que consultes tus servicios legales para asegurarte que cumples efectivamente con las regulaciones de tu país. Mesglass no es un consejero de inversión ni un intermediario financiero, ni participa en el ámbito de distribución de títulos de valor, ni proporciona consejos de inversión. Venga, vamos allá con lo que creemos que son las claves para una banca digital de éxito. Lo voy a resumir en 5 puntos, que es la conversión, la personalización, la automatización, la integración y la implementación. La conversión la conversión de los clientes desde cero. Desde que un visitante llega a la web del banco o de tu portal financiero hasta que se convierte realmente en cliente. Creo que es importante que se empiece a pensar de una forma un poco más abierta a la que se ha pensado tradicionalmente, que no es nunca más el cliente que entra por la puerta de la oficina, ahora entra al portal de nuestra sociedad. ¿Qué es la conversión? La conversión consiste en convertir a un cliente de visitante o de persona que pasa por la puerta a uno que ha aceptado una propuesta. Esto tiene las dos vertientes. Primero hay que identificar o poder seleccionar a qué tipo de cliente se le hace qué tipo de propuesta. Por tanto, tenemos el tipo de cliente y la propuesta. La propuesta puede ser una idea de inversión, puede ser abrir una cuenta, aceptar una llamada o simplemente pedirnos más información. Si tengo que documentar de alguna manera sencilla cuál es la propuesta que quiero hacer para mis distintos clientes, primero tendré que entender qué tipos de visitantes tenemos. Un cliente es ya una persona que entra en nuestro portal, ya es un cliente potencial. Pero claro, evidentemente para él lo que estamos buscando es tener algo de información sobre él, que se registre. Para un visitante registrado, que ya esté registrado, pero que a lo mejor no es cliente nuestro o que todavía no ha empezado a operar con nosotros o para el que todavía no hemos empezado a dar un servicio, importante es entender más de él. Probablemente hay que pedirle más información para que se convierta en cliente nuestro. La mayoría de los casos, si el cliente decide abrir una cuenta, en ese momento tendremos que pedirle información. Por último, he puesto el ejemplo de un cliente existente al que queremos hacer una propuesta para poderle orientar en alguna de sus inversiones o simplemente proponerle una idea de inversión. En este caso, el objetivo que tendremos será pedir que nos pida contactarnos. De nuevo veis que hay que mantenerlo simple, que hay que dejarlo de una manera sencilla y es importante que esto lo tengamos en cuenta cuando definamos nuestra implementación de una plataforma digital. El cliente va a llegar desde otros sitios. Si podemos enseñaros en InvestGlass cómo funciona esta parte. En el portal de cliente, vamos a verla aquí, portal de cliente de InvestGlass. Un cliente, una vez que ha entrado en nuestra web y que ha pedido acceder al portal, en nuestro caso querremos validar su registro. Queremos mostrarle un formulario donde él confirme que está de acuerdo con nuestra política de privacidad, por ejemplo, e intentaremos sacarle algo más de información. Esto se consigue fácilmente en InvestGlass proponiendo formularios. Es la forma en la que capturamos información del cliente y queda perfectamente reflejada luego en sus datos. La creación de formularios es sencilla con InvestGlass y es importante también poder definir bien a quién está orientado.
En el ejemplo que hemos puesto de ese formulario es un cliente que ya lo tenemos identificado. Vamos aquí a nuestro menú de contactos de InvestGlass. Y para clientes que ya tenemos identificados, por ejemplo, este de aquí es un cliente que ya tiene acceso al portal y que tenemos identificado como cliente que es normal del portal. Bueno, pues esto nos ha permitido poder mostrarle una información que es necesaria para él y tenemos formularios aquí en documentos que son los que se le están enseñando. En este caso el cliente ya lo ha completado y tiene aquí el workflow de approved porque hemos demandado que este formulario y los datos sean aprobados por por un gestor de esa cuenta. El segundo aspecto importante es la personalización. La personalización nos permite ofrecer a cada producto una experiencia que sea adecuada a lo que él necesita, ahorrándole pasos innecesarios de preguntarle información que podríamos tener ya de antemano. De nada sirve que hagamos una propuesta o de venta a una persona que no tiene capacidad, por ejemplo, para poderla entender o que por aspecto regulatorio no somos capaces de servirle. Hay que combinar esa personalización con nuestros objetivos de conversión, de manera que tengamos una personalización distinta para cada cliente que tenemos. Importante entender el comportamiento siempre de los clientes, incluso de qué manera están interactuando con el portal para poderlos segregar potencialmente en grupos más específicos. Y esto es desde el principio, desde el primer día, desde el primer momento en el que hacen un clic. No hay que tener miedo de definir nuevas taxonomías y agrupar los clientes de diferentes maneras, lo cual en InvestGlass se hace de manera muy sencilla con los tags. Si partimos del ejemplo que teníamos antes y tenemos nuestro primer objetivo, que es conseguir clientes que se registren o visitantes que se registren, tendremos que definir exactamente cuál es la información que queremos recabar de ellos y tenerlo de forma que esté ordenada por prioridades. En este caso, para nuestros clientes anónimos, nos gustaría poder entender el tipo de cliente directamente, si es institucional o privado. Muchas veces esto se puede hacer desde la propia pantalla de inicio, cómo llega a nuestro portal. Este es el ejemplo, por ejemplo, de una empresa, se llama West Oak, es ficticia y la manera en la que acceden a InvestGlass, al portal del cliente, se hace a través de uno de estos 4 links. De manera que cuando tenemos al cliente ya en el portal de InvestGlass, ya sabemos y ya hemos capturado dentro de su perfil si es un cliente de banca privada, si está interesado más en su jubilación o, bueno, cualquier tipo de qué manera ha llegado. Y nos va a permitir luego ofrecerle una experiencia mucho más acorde con lo que él necesita. En InvestGlass tenemos una herramienta muy importante para ello, que son los formularios. Los formularios están orientados a capturar información del cliente que va a quedar relacionada con la información de cumplimiento regulatorio. Los formularios que los encontramos aquí directamente en compañía y en formularios nos permite crear formularios distintos para cada tipo de cliente. En este caso tenemos aquí un formulario muy sencillo para validar el registro del cliente. Este es en el caso que en el caso que queremos convertir al cliente de visitante a cliente registrado. ¿Vale? Podemos ver cuál es el tipo de información que tenemos. Le preguntamos cuál es el tipo de cliente de manera que nos lo pueda dar. Y luego, dependiendo de la primera pregunta, le podemos hacer preguntas distintas sobre, por ejemplo, qué tipo de inversión te interesan más. Al mismo tiempo podemos pedir aquí que confirme que está de acuerdo con las condiciones de servicio, de manera que cuando se complete puede pasar al siguiente, se le puede proponer más información que queramos recabar. De esa manera que conseguimos que un cliente que llega en principio desde nuestro portal web pueda acceder a nuestro portal de InvestGlass de clientes y poder capturar información que luego vamos a ver directamente en su ficha. Vamos a ver cliente que se haya registrado a través del portal. Ven aquí y podemos ver
siempre en la auditoría cuando la cuenta se ha abierto y cuál es su estado actual. Podemos ver también, vamos hacia atrás para ver otro cliente, por ejemplo, Finanzas Investglass S.A. Podemos ver qué tipo de cliente he seleccionado y cuál es su estado actual. Los documentos que ha rellenado, en este caso no tiene todavía ninguno. Si vamos a un cliente que haya completado formulario, que creo que debería de ser este de aquí, ¿vale? Podemos ver fácilmente cuál es el formulario que ha rellenado, qué día lo ha hecho y cuál es el estado. En todo momento podemos ver cuál ha sido la información que ha proporcionado. Esta información queda directamente registrada en el sistema para poder acceder a los motores de compliance y la automatización de los siguientes pasos. A través del mecanismo de tags, que lo tenemos aquí, podemos también personalizar la experiencia del usuario cuando llega al portal. Este cliente, por ejemplo, le hemos puesto como un cliente normal. El cliente normal va a tener acceso a unas aplicaciones del portal que son distintas, por ejemplo, de un cliente institucional. Esto lo podemos definir en la configuración del portal. Podemos definir para cada uno de los widgets, estas son las apps que aparecen en la primera página, este tipo de aplicaciones, ¿vale? Podemos definir cuáles verá cada tipo de cliente. En este caso hemos optado por hacerlo utilizando tags. Podéis ver aquí que, por ejemplo, está este widget de monedas que muestra una bonita lista de monedas con sus cotizaciones actuales. La hacemos visible para todos los clientes que están tagueados como clientes normales del portal. Otro aspecto muy importante para tener un portal digital que sea de éxito es automatizar lo más posible. Todas las posibles llamadas a acción que identifiquemos durante las visitas o la utilización del sistema o del portal, la plataforma por nuestros clientes, deben ser identificadas. Las llamadas a la acción o CTAs, que se dice en inglés, Call to Action, nos permite identificar procesos que deben de continuar y hacerse de una manera automática a medida que identifiquemos información sobre el cliente. Por ejemplo, si el cliente ha completado su información y ha dado su información que tenemos que verificar, entonces el proceso de verificación automático debería iniciarse. Si el cliente ha pedido una cierta información, lo que queremos es que esto sea automático y nadie tenga que revisarlo. Incluso en el caso en que tengamos que revisarlo por aspecto legal, que Investglass permite esa verificación, ese tener una verificación secundaria por uno de los empleados, es muy importante que el cliente reciba la información cuanto antes mejor. Entonces, en cualquier caso, es siempre muy importante identificar aquellas acciones que pueden ser automatizadas directamente en base al cliente o aquellas que requieren de algún paso suplementario. Importante ser consciente de los riesgos de la automatización y siempre intentar que sigan los procesos que están documentados y que no sea al revés, que no haya una automatización que esté hecha y que guíe luego lo que va a ser el proceso que documentamos. Primero, con el Departamento de Compliance y de Regulación, de cumplimiento regulatorio, deberemos de asegurarnos que tenemos procesos que están adaptados a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales o a las leyes de KYC o de identificación de actividades sospechosas, y después se pueden poner en marcha estos procesos automáticos. Una cosa muy importante y fundamental en un sistema moderno es ahora mismo la integración con sistemas de firma digital que nos permite concluir contratos con el cliente, por ejemplo, aceptar un producto o realizar un pago en su nombre, aceptar contratos de manera segura, de manera que tengamos frente a la ley las garantías de que se está haciendo correctamente. Esto pasa también por un primer paso de poder identificar al usuario, porque siempre es a través de ello que podremos ligar esa persona a
los contratos que esa persona pueda firmar después. La integración con estos sistemas, que hay, bueno, sistemas, hay bastantes, como, bueno, pues Enfido o ID Now, sistemas de identificación, son importantes para poder trabajar con clientes que no pueden personarse en nuestras oficinas y a los que no vamos a poder ver frente a frente. Muy importante entender cuáles son las limitaciones que el marco regulatorio de cada país ofrece, aunque hoy en día, sobre todo desde luego en Europa, bueno, en Suiza también, prácticamente todas las operaciones se pueden hacer sin tener que tener presencia del cliente en nuestras oficinas. Repaso de lo que hemos visto, hemos hablado de la conversión del cliente, considerar desde un visitante que es anónimo hasta que se convierte en un cliente de hecho. Ese es el proceso de conversión y debe de estructurarse correctamente, y en InvestGlass hemos mostrado cómo se puede hacer. La personalización de la experiencia también a través de la utilización de distintos formularios y de distintas aplicaciones que son relevantes para cada cliente, la automatización integrada de los procesos de cumplimiento regulatorio y de ventas para evitar lo más posible el uso de recursos innecesarios y sobre todo para proporcionar una experiencia rápida a nuestros clientes. Muy importante la integración de plataformas de firma digital e identificación del cliente, plataformas con las que InvestGlass ya tiene acuerdos y con los que está funcionando desde hace tiempo. Es importante dejarse guiar para estar seguros que estamos utilizando la plataforma correcta y sobre todo de la manera correcta. Y por último vamos a hablar rápidamente de lo que es una implementación inteligente de una plataforma digital o de un portal para vuestros servicios. La metodología que se debe de seguir, que va más allá de la configuración del sistema, es lo que nosotros proponemos en una guía de implementación. Vamos a ir rápidamente a mencionarlo porque no tenemos mucho tiempo para ir, pero creo que dedicaremos otro webinar para poder contarlo más a fondo. La primera etapa es identificar los roles claves de la organización. ¿Quiénes son las personas que van a tener que ver con la implementación del sistema? Segundo, definir el tipo de implementación que vamos a realizar. En el caso de InvestGlass tenemos que definir qué módulos queremos utilizar. Luego empezar un plan de comunicación, contar a la gente qué es lo que va a pasar. Cuarta etapa es definir la visión, tener claro qué es lo que se quiere y cuáles son los problemas a resolver. Aquí es importante poder incluir a nuestros empleados para que sean ellos mismos los que puedan priorizar cuáles son aquellos problemas a los que queremos dar respuesta con la implementación de la nueva plataforma. Importante identificar las herramientas adicionales cuanto antes para poder pensar en su implementación y sobre todo para no tener redundancia y poder descartar aquellas partes de nuestra plataforma que están ya hechas o que queremos utilizar con herramientas externas. Una vez que llegamos ahí, tenemos que tomar la decisión de cuáles van a ser los roles cuando se trabaja con la plataforma. ¿Quién va a ver el qué? InvestGlass, como una plataforma de atención al cliente de banca o de instituciones financieras, tiene un foco en la seguridad muy importante, y es en este momento en el que debemos de decidir cuáles son las cosas que cada uno de los roles va a poder acceder a ver dentro de nuestro sistema o cambiar. En la demo, pues, ¿qué haremos? Os explicaré exactamente cómo funciona esto. Ahora mismo no tengo tiempo para mostraros cómo podemos decidir qué datos ve cada uno, pero está muy ligado a configurar los metadatos del sistema. ¿Cuáles son los campos que queremos tener rellenados para cada cliente? Estos campos son cosas como, bueno, pues el nombre, la dirección postal, la nacionalidad del cliente, tipos de informaciones que queremos tener de cada cliente y que pueden ser customizados. Por último, pasamos a configurar una interfaz de usuario que sea personalizada para cada uno de nuestros usuarios. Aquí hablamos no tan solo de personalizar la experiencia de los clientes que utilicen el portal, que eso ya hemos mostrado antes, sino realmente personalizar la experiencia de nuestros empleados, de cada una de las personas que está utilizando dentro de nuestra sociedad el sistema, de forma que tengan acceso fácil a las funciones que deben ser más útiles para ellos y de manera que tengan el acceso no visible para cosas que no tienen permiso a realizar y evitar frustraciones. Por último, hay que liderar la adopción del sistema, hay que establecer un plan claro para poder motivar a los usuarios a utilizarlo y a utilizarlo bien, medir
esa utilización para poder identificar cosas que estén fallando y, bueno, pues proponer siempre a nuestros clientes, también como a nuestros empleados, posibles mejoras y estar a su escucha y comunicarles siempre las decisiones de cambios que se van a hacer. Es muy importante que de esta manera podamos medir que la gente está adoptando y los empleados están utilizando correctamente el sistema tal y como queríamos utilizarlo. Bueno, hoy no tenemos mucho más tiempo para hablar de esto. Me hubiese gustado pasar más tiempo para poderos contar más en detalle, pero creo que tendremos otras ocasiones de hacerlo. De momento, creo que lo vamos a dejar aquí. Os quiero agradecer que hayáis estado presentes y que hayáis escuchado y visto este vídeo. Si tenéis dudas, como no estamos en directo, no me las podéis hacer ahora mismo por aquí y no os podré responder, pero lo que sí podéis hacer siempre es mandarme un email. Mis datos son los siguientes, os los voy a mostrar ahora mismo para que podáis mandarme vuestras preguntas o comentarios. Mi nombre es Enrique, mi dirección si queréis contactarme por WhatsApp, sin ningún problema lo podéis hacer. Este es mi número de teléfono. Sin más, os dejo, os agradezco vuestro tiempo, os agradezco vuestra atención y por favor no dudéis en mandar feedback, en contactarnos en Investglass, en investglass.com y en YouTube, en el canal de Investglass, para poder aprender más sobre el sistema y estar atentos a futuros webinars. Muchas gracias.